Y actualmente, doctora, ¿dónde trabaja? Bueno, actualmente enseño en un yuco, psicología motivacional Ya. con inglés y después trabajo en un hotel de 5 estrellas en relaciones públicas y Ajá. asesoramiento de grupos, etcétera. Y aparte de eso tengo mi consultorio en mi casa que queda en Ujú. Hachioji, en Tokio. Sí, pues doctora, y además nosotros leemos todos sus artículos, todos sus consejos en la prensa en español. Bueno, dejemos eso. Pasemos ahora. Escuché pues hablar a usted 20 años y todos estamos con 20 años aquí. Digamos, somos la generación histórica que llegamos a Japón, en fin. Y entonces, yo estaba escuchando las noticias de fin de semana sobre los esfuerzos que hace el nuevo gobierno para un poco eh, hacer el diagnóstico en el aspecto educativo. ¿Qué hacer en el Perú para mejorar la educación? Entonces me quedé perplejo, asombrado, no supe qué pensar en ese momento cuando estaban señalando pues de que se necesitaban psicólogos para cada colegio, de que cada colegio debería tener un psicólogo, hablando del Perú entero. Entonces, por allí surgió un comentario y dijo, bueno, pues aquí en el Perú solamente hay 17.000 psicólogos colegiados y ni uno más. Ujú. Entonces yo me pregunté y dije, ya, entonces esta pregunta se la vamos a hacer a la doctora y yo se la hago a usted. ¿Qué pasó en el Perú, doctora, para tener este cuadro? Vea usted 17.000 psicólogos colegiados. Es Ujú. decir, estamos hablando de mejorar, hacer un cambio en la educación en forma radical. ¿Qué pasó, doctora? ¿Cómo usted vería este fruto funesto? ¿Por qué no tenemos muchísimos más psicólogos? Este, ¿Qué tipo de educación en todo caso hemos venido recibiendo en el Perú en todos estos 20 años? Bueno, ¿terminó su pregunta? Sí, sí, Ya, doctora. gracias. Es muy necesario e importante siempre toda institución, ya sea un colegio, una empresa, ¿no? Una fábrica que tenga Sí. un psicólogo, porque el psicólogo él es el encargado de orientar en esta época de vida moderna, Ujú, de globalización. Hay mucho estrés, ¿no? ujú. Ya sea en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Entonces siempre se necesita en la vida moderna de este profesional. Y es una pena que en Perú no se dé enfoque verdaderamente a esta carrera tan importante. Y es por eso que yo me quedé aquí en Japón, trabajando, ¿no? Ujú, En ese campo. ujú. Y bueno, desgraciadamente en Perú, ahora a propósito, Iván, usted Sí, me toca un punto muy importante y necesario para nuestra nación, para sí, Perú. La educación realmente no está planificada en Perú. ya, En Perú se crean universidades, carreras que no están de acuerdo con las necesidades del país. ya. Entonces, no tienen que haber ahí intereses que quiero una escuela de robótica o que quiero de administración, ¿no? Una facultad, etcétera, no. Sino que en el Perú hace rato que se necesitan carreras de mando medio, carreras técnicas. Ujú, Desgraciadamente, nuestra población, los ujú, peruanos tenemos muchos complejos, ¿no? De ujú. que queremos que nuestros hijos sean abogados, ingenieros, doctores, pero realmente no hay un mando intermedio quien es la persona que tiene que Ya. ejecutar eso, ¿no? Mm. Entonces, así como Senati, tienen que haber muchos, miles de Senatis, otras instituciones así, para tener carreras de mando medio, porque lo que pasa es que en Perú tenemos carreras muy teóricas que no son pragmáticas. Muchos abogados, escuché alguna vez en otro comentario periodístico, Hay demasiados. muchos abogados, algunos de ellos lo tienen colgado su título y se dedican a hacer taxi o a vender el comercio ambulante, etcétera, ¿no? Sí, pero doctor, estamos haciendo casi una radiografía de aquí desde Japón a nuestro Perú, ¿no? Al cual vemos, sentimos a través de la noticia, de todas las cosas. Bueno, hay nuevo gobierno y nuevas cosas por hacer para corregir lo que no se ha corregido en 20 años, doctora. Diría usted, bueno, y le quiero dar otro dato que me acabo de acordar. O sea, estaba viendo yo, por ejemplo, este reportaje sobre el gas que se va a traer de la sierra a la capital. Entonces, un congresista, Jaime Delgado, decía,
Necesitamos en Lima 40.000 conexiones de gas ahora, ya, para abastecer a ese primer gran lote de beneficiarios. Pero el problema es que no hay técnicos, no tenemos técnicos especializados en instalación de gas. En instalaciones de gas. Cuando Colombia tiene, oiga usted, decía, 5 millones de conexiones. Colombia. Entonces, doctora, estamos pero bien bajo, estamos al último de todo el mundo. Es decir, y yo encuentro ahora explicación a esto con lo que usted me acaba de decir, ¿no? Estamos demasiado, o sea, tenemos ese complejo de que si yo no soy un gran doctor, un abogado o lo que sea, o un ingeniero, bueno, no soy nada y entonces dejo de lado la educación básica, las cosas, digamos, ágiles que necesita el país, y allí se debe entroncar todo el plan del nuevo gobierno, ¿verdad? ¿Usted cree que eso debería ser así? Énfasis, sí. O sea, por ejemplo, tanto Iván, usted como yo y otras personas que radican acá en Japón, sí. Hemos tenido la experiencia de ir donde un zapatero, Mr. Smith, o llamar un gasfitero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos técnicos son calificados, o sea, después de terminar el coco, la secundaria, ellos estudian 2 años o 2 años y medio una carrera técnica, porque, digamos, el ingeniero mecánico es el que hace el diseño, los trazos, los cálculos, todo, pero quien va a ejecutar eso es el gasfitero, ¿no es cierto? Porque no vamos a llamar un ingeniero mecánico, ¿no? O un ingeniero electricista para que me arregle el baño, por ejemplo, si es que hay algún problema, ¿no? Entonces, acá un gasfitero es calificado, estudia en un semongaco, ¿no? En un instituto. Entonces, ¿qué pasa? El gasfitero, el agricultor, el zapatero, el carpintero aquí ganan casi igual el mismo sueldo que un profesional, que un ingeniero, que un doctor, etcétera, ¿no? Entonces, como que usted me está diciendo de que los padres que tenemos hijos ya para formar, no debemos tampoco pensar solamente o crucificarlo a los hijos y decirles vas a la universidad o te pones a trabajar, cuando podemos darle esa alternativa que usted señala. Claro, una alternativa intermedia, ¿no? O sea, no ser tan drástico. Si no eres universitario, no eres doctor, o no eres de PhD, de posgrado, o sea, ya solo te quedas con la secundaria, con la primaria, ¿no? Hay carreras intermedias. Otra cosa, en Perú está muy, muy de lado, hace años se le ha dejado de lado a la agricultura. Sí, bueno, entonces estábamos hablando de la agricultura, ¿no? O sea, Perú tradicionalmente, ¿sí? Sí. Es un país agrícola. Entonces, hay muchos terrenos abandonados, muchas haciendas abandonadas. Va a llegar un momento que Perú no va a tener no va a haber quien pueda producir una zanahoria, un clavo, un martillo, porque todo el mundo quiere dedicarse al comercio. O sea, ¿qué pasa? Compran ciertas naranjas o cajas de fósforo en la esquina y las venden en la otra esquina. Entonces ahí no hay producción, no hay creatividad, no hay nada de esto, todo eso está muerto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que hay influencia a la capital, a Lima. Entonces tienen que haber incentivos, no solo económicos, sino de muchas maneras para ingresar a provincias y darle trabajo a esa gente, pero antes de darle trabajo, como no van a poderlo hacer en un inicio, se les tiene que preparar, ¿no? Por lo menos estudiar 1 año, 2 años en una carrera técnica. Claro, doctora, y agreguemos a eso, usted sabe que siempre, desde que hemos salido del Perú, hasta antes de salir, creo, hasta el gobierno que pasó, el presupuesto que se le asignaba al sector de educación, pues era la última rueda del coche, era apenas 3 no sé cuánto por ciento del presupuesto nacional de la República, de manera que el nuevo gobierno, como decía su candidato y el hoy presidente Ollanta Humala, decía, cuando seamos gobierno, y lo decía casi igual como la señora Keiko Fujimori, ¿no? Ambos decían, cuando seamos gobierno daremos el 7% del presupuesto nacional de la República, decían. Bueno, pues, tenemos nuevo gobierno, ya tiene más de 1 mes en el poder y esperemos de que pues se cumpla
con asignarle ese recurso económico que nunca se le da al sector de educación para que se cumplan esas metas y eso que usted señala, el divorcio con la agricultura. Entonces, porque si no se asigna presupuesto, dinero para el sector de educación, doctora, nos estamos eliminando, autoflagelando, es decir, de aquí a unos años tendremos, pues, ya no tenemos ni técnicos ni nada. ¿Qué reflexión le suscita esto, doctora? Así es, eso es cierto. Entonces, pero aparte de la educación, dentro de la educación, mejor dicho, una cosa que está abandonada en muchos gobiernos es el deporte. Entonces la juventud ha perdido la brújula, no están incentivados. Por ejemplo, algo que me gusta, ¿no? En Japón es que desde niños, desde el jardín de infancia se les inculca la competencia en el deporte, ¿no? Porque se dice en cuerpo sano, mente sana, mente sana en cuerpo sano, ¿no? Entonces, hacer campeonatos desde el jardín de infancia, desde la primaria, secundaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este campeonato de fútbol femenino? No interviene Perú. Bueno, en muchos campeonatos en la no interviene. ¿Por qué? Porque desde pequeños no se nos inculca el deporte. Entonces es un campo que está muy abandonado en todos los gobiernos. Así es, doctora Carambas. Nosotros agradecemos su tiempo, doctora, para un poco dar un diagnóstico en el aspecto educativo de nuestro Perú actual que tanto nos duele, que tanto y tanto es ya diferente al Perú que dejamos hace muchísimos años. Y finalmente, doctora, para seguir con esto de la educación, yo quiero preguntarle lo siguiente. Usted aquí en Japón, pues, recibe consultas, muchísimas consultas. Le quiero preguntar, ¿cuál es el problema común que recibe usted de padres que se quejan de sus hijos, que tienen esto, otro problema? ¿Hay un problema en común? ¿Existe, digamos? Sí, hay un problema bien fuerte y muy marcado que es la deserción escolar, ¿no? Entonces, los padres latinos aquí han perdido la autoridad paternal y maternal, se dejan mandar por los hijos, tienen temor, quizá por lo que no hablan el idioma, y porque el hijo habla el idioma, por supuesto, si todo el día está en el colegio, está en el parque, está en la televisión con el idioma japonés, y solo los padres tienen el día domingo que descansan para estudiar el japonés, pero no lo estudian porque llegan cansados, tienen que hacer sus compras para la semana, limpiar su apartamento, etcétera, ¿no? Entonces no deben acomplejarse porque sus hijos hablan solo japonés, es un solo idioma, ¿no? Hay personas que tienen hijos que hablan 5 o 6 idiomas y no pasa nada, ¿no? Entonces, deserción escolar. Después en la comunidad latina hay mucha soledad, y otro cuadro que hay muy claro es la depresión y la paranoia. Ah, sí. Vaya usted. Pero doctora, si estamos en un paraíso, Japón es un país tranquilo que nos brinda todo tipo de oportunidades. El estrés, ¿cómo usted lo interpreta en todo caso? Digamos, tiene otros factores, digamos, ¿cómo le digo? Que tiene que ver con alguna enfermedad como tal, doctora, o Japón nos puede producir estrés, doctora. Claro, o sea, todo comienza con una frustración, ¿no? O sea, de no poder hacer algo en el tiempo señalado, etcétera, o tienen algún problema en su país de origen, ya sea económico, o han invertido en algo, entonces no pueden manejarlo desde acá. ¿Qué significa el estrés, no? El estrés significa la tensión, la ansiedad que siente una persona. Entonces esa ansiedad y tensión se va juntando y al final crea un estrés, ¿no? Pero el estrés se produce cuando nuestra mente está en un lugar y nuestro cuerpo está en otro lugar. Entonces nosotros estamos acá y mentalmente quisiéramos estar en Perú o en Chile, en Bolivia, refiriéndome a todos los latinos, no solo a los peruanos, ¿no? Entonces esa impotencia de no poder estar nuestra mente, nuestro corazón junto con nuestro cuerpo físico, entonces esa impotencia nos crea una tensión, una ansiedad y por lo consiguiente un estrés.
que en todo caso es superable. Hay formas de control y superar definitivamente. Por supuesto, hay muchas terapias y muchos tratamientos para el estrés, ¿no? Un poco lo que decía el doctor Carlos Aquino, a veces nos vivimos muy encerrados entre nosotros mismos y no nos relacionamos con la sociedad japonesa. Es decir, estamos en nuestra casa, vemos nuestros programas de Perú, reproducimos todos nuestros hábitos y ya, eso es nuestra estadía, el día a día, y creo que puede haber ahí una causa, doctora, ¿no? Exacto, o sea, ese es un problema de adaptación, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos al país donde vivimos. O sea, si vamos a Rusia, también tenemos que aprender el ruso, comer la comida rusa, aprender un poco el lenguaje y adaptarnos a las costumbres, ¿no? Pero desgraciadamente o felizmente estamos en un país que es Japón, que es un país muy disciplinado, es el país de los reglamentos y de los manuales, ¿no? Así es, doctora. Bueno, doctora Carambas, yo quiero terminar esta conversación sobre la educación. Se nos escapan, mientras lo escucho, me surgen 1000 preguntas más y lo vamos a ir desarrollando en esta columna virtual, doctora. Yo quiero terminar esta primera conversación preguntándole finalmente. Hoy hay una ministra, una mujer está al frente del Perú, en el Perú, del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa si mañana esa mujer dice, quiero a una especialista en psicología que esté en Japón, porque sé que allá en Japón ha ganado muchísima experiencia, como usted lo ha ganado, doctora, y la llaman a usted para apoyar al Perú en el área de la educación? ¿Usted renunciaría, dejaría, iría al Perú, doctora, si le hacen un llamado? Por supuesto, imagínese el Perú ha invertido en mí. Yo he estudiado en una universidad nacional donde prácticamente pagaba por el año, decir como 2.000 yen, ¿no? Ahora creo que se paga un poco más. Y yo siempre colaboraré con cualquier gobierno, no me interesan los colores, no me interesa qué política, qué partido político sea, lo que importa es de que el Perú vaya adelante, despierte un poco de su sueño, de su fantasía, de su letargo, ¿no? Porque estamos un poco aletargados. Nos falta un poco más de dinamicidad y de la realidad. O sea, tenemos que adaptarnos a la realidad. Somos un poco románticos y un poco teóricos, ¿no? Ser románticos es bueno, ser apasionados, es algo que tenemos los latinos muy bonito, pero también tenemos que ir colateralmente con la realidad y lo pragmático de la vida, ¿no? Muy bien, doctora. Yo sí colaboraría, Muy bien, no hay doctora. ningún problema. De hecho, las autoridades y el nuevo gobierno ya saben por lo menos la buena disposición de una compatriota como usted. Y bueno, finalmente, doctora Carambas, en todo caso, ¿cuál es su mensaje final, doctora, para toda la comunidad latina que lo está viendo a través de este modestísimo programita que se llama En la Boca del Lobo en Japón, doctora, finalmente? Es un modestito programa, pero yo lo felicito, Iván Ramírez, porque muchas gracias. Realmente la iniciativa que usted tiene es muy buena, es muy positiva y espero que siga adelante. Y ve que usted me pida, ahí estaremos para colaborar y dar una pequeña orientación. Y así como usted, como yo pienso que hay otros técnicos, otros profesionales, otras personas con experiencia acá que pueden colaborar con las autoridades de Perú para elaborar planes, pero prácticos de la realidad. Muy bien, doctora Sonia. Entonces, damos por terminado esta primera conversación. Estamos aquí en Hyogo-ken y usted está pues allá en Tokio. Estamos cerquita y este mundo virtual, bueno, pues tenemos toda la mano y proseguiremos más adelante, doctora. Muchísimas gracias, buenas noches y buen fin de semana, doctora. Ya será con cámara, ya, pero no muy pronto. O sea, después ya será con cámara o también iré por allá, por Osaka, por donde usted. Lo esperamos, doctora. Nos comunica usted. Estoy haciendo la consulta itinerante, o sea, tanto acá en mi consultorio que tengo en Hachioji, en Tokio, ¿ya? Y también yo me movilizo, gracias a mis consultas es que conozco todo Japón. Muy bien, doctora. Finalmente, pues ya, padres y mamás aquí, latinos en Japón, ya saben cómo es que tenemos en usted a una persona, una autoridad entre los tantos profesionales a quien podemos acudir, escuchar y, en fin,
Que tenga muy buen fin de semana, doctora Sonia Romero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Y qué les ha parecido el testimonio de Sonia Romero, aleccionante? Ella es una mujer, una profesional comprometida con la sociedad peruana, con el Perú. No se trata solamente de decir que somos peruanos o vive el Perú en tiempos de aniversario patrio. Se trata de que estemos permanentemente preocupados y en guardia y dispuestos a poner lo nuestro. Sonia Romero ha hecho hincapié en la necesidad de cómo debe cambiar la educación, cómo debemos dejar de ser un país cómo debemos dejar la catastrófica situación del Perú en todo caso. Ha remarcado cómo se necesita, en este caso, carreras de mando medio para ayudar a despegar a la juventud, huérfana de orientación, de un norte para poder estudiar. Y ha sido muy clara, por cierto, en su compromiso de retornar al Perú y servir al Perú si en caso fuese llamada por el gobierno o por algún ente del Ministerio de Educación. Y también hay que resaltar y felicitar haber sido pues seleccionada entre 500 participantes a una beca. En realidad. Y por cierto, también es aleccionante y es, digamos, una voz de aviso para todos los hogares allí donde puedan ir generándose los problemas. Ya ustedes han escuchado cómo ella nos ha dicho el problema común que escucha en las consultas que ella recibe y da aquí en este país. Bueno, ahora sí tengo que despedir el programa, pues no sin antes decirles de que estamos comprometidos. Remarcar de que después del terremoto nuestro amor por Japón es otro, es muchísimo más, se ha multiplicado y entonces eso nos da muchísima fuerza, muchísima alegría para seguir adelante. Y entonces, ahora sí, les digo, hasta nuestro próximo programa, amigos y amigas de Facebook y amigos que nos ven en todo el mundo. ¡Hasta la próxima!